enfrente es el norte. Y aquí es el único sitio que hace una vuelta aquí el río y tienes el este. ¿Te das cuenta? El río Sil es un río muy bien nacido para la viticultura. Viene de este a oeste. Entonces nos deja el sur, el norte, y luego donde hay curvas, como aquí en este caso, nos da el este. Y del otro lado de esta montaña nos da el oeste. Es decir, yo tengo aquí estas viñas que te voy a enseñar, que dentro de un rato ya le está dando la sombra. La única forma de luchar ahora contra el cambio climático son las montañas, que tienen sombra. Las llanuras van a chuparse el sol todo el día, desde la mañana a la noche. Tú no le puedes quitar el sol. Y no le puedes quitar, sobre todo, las horas de sol que hay, ¿no? Son demasiadas horas de sol. Entonces, esto es una oportunidad de que tú puedas cultivar variedades atlánticas, variedades un poco más mediterráneas, como puede ser, que no lo es, la mencía, pero aquí puedes tener susón, caíño, brancellao, que es lo que tenemos ahora aquí en la... Esta viña es Ladredo, casi tenemos aquí una hectárea de viñedo que recuperamos, como dicen por aquí. Luego hay otro tema muy importante que tienes en este lugar, que es la altitud. Tú ahí abajo está el río en torno a 100 metros de altitud sobre el nivel del mar. Aquí arriba ya estamos a 300 y algo metros. Es decir, que en una zona tan localizada como esta y por decir, tan próxima aquí a nuestras bodegas, lo tenemos todo. Tenemos la opción de trabajar con variedades atlánticas, con variedades mediterráneas, buscar las texturas, que es lo más importante en el vino y en la vendimia, es que tú traigas una uva con una textura de la viña maravillosa, esa uva crocante, esa uva clac, que va a dar esa textura tan mágica, y luego hacer vinos que en boca tienen que ser de una gran armonía, y son vinos súper elegantes, cómodos. Luego tienes un terroir impresionante, que todo lo que estás viendo son pizarras, es decir, esa montaña de allí, que aquella es nuestra, aquella viña también de la derecha, aquella peña grande, eso le llamamos la viña de las piedras. Esa viña es de mencía, produce medio kilo por cepa. Y fíjate el suelo, ver la carretera, que es todo cantería, no tiene ni 5 centímetros de tierra. Eso es mágico. Eso es algo que tienes que embotellarlo aparte o juntarlo en una zona, y eso es lo que te permite realmente expresar un terroir, ¿no? Que los vinos tengan pues esa mineralidad, este paisaje, en definitiva. Esto es un rompecabezas. Esto es una viña que solamente las cabras pueden andar por ella, ¿eh? Nosotros aquí ahora plantamos en aquella zona también, que era una parte que estaba a bosque, la recuperamos, y ahí tenemos espadeiro también. El mouratón también lo incorporamos a esta parcela. Pero esta parcela es chulísima porque tenemos montones de variedades antiguas que no sabemos ni lo que es, y es una coplantación. Tienes brancellaos antiguos, tienes algo de merenzao, tienes los caíños viejos, tienes garnachas varias, en fin, es una joya, ¿no? Y quedó totalmente abandonada, y hubo un problema muy gordo. Bueno, estamos en Ladredo, que para nosotros es un lugar mágico, porque durante 12 años estuvimos recuperando un viñedo que estaba prácticamente, bueno, cubierto de bosque, abandonado, y con mucha planta de 90 y pico años, que nos va a dar pues una maravilla, sobre todo de variedades que ni a veces siquiera conocemos y tenemos que reidentificar. Es un tesoro el tener esta reserva que quedó después de la Guerra Civil Española, cuando se emigró y se abandonó todo esto. Entonces, para mí Ladredo es un lugar donde se puede construir un vino totalmente diferente. Es una orientación al este, estamos en el río Sil. El río Sil es un río espectacular que viene de los Montes de León, deja varias denominaciones de origen, como la zona del Bierzo, Valdeorras, y aquí estamos ahora en la Ribeira Sacra, en un lugar que tiene la magia de tener una orientación al sur, como estamos viendo, y una orientación al norte, y luego
eso se ve muy beneficiado por las altitudes, es decir, abajo, a nivel del río, estamos en torno a 100 metros sobre el nivel del mar, y aquí arriba, en la zona más alta, ya estamos a 450. O sea, esto todo nos va a dar texturas, nos va a dar, lógicamente, una riqueza aromática inmensa, porque estamos todos cubiertos de bosque, de castaños, de laureles, de encinas, de bosque mediterráneo, tomillo, romero. En definitiva, los paisajes se pueden embotellar, y eso lo que ayuda es a construir un vino diferente. Un vino diferente no lo hace el hombre, lo hace la naturaleza, pero hay que ser muy respetuosos. Veis que está todo cubierto de hierbas, de flores. Nosotros somos muy respetuosos con los suelos, queremos suelos vivos totalmente, y sobre todo apostamos mucho por nuestra identidad de las variedades indígenas o autóctonas que tenemos, que se conservan gracias a estas viñas tan antiguas. Viñas que quedaron, como esa zona toda del norte, todo eso era viñedo, y eso quedó totalmente cubierto de bosque y abandonado. Entonces, los vinos se identifican siempre con los terroirs. Esta zona es de unas pizarras, además es un rompecabezas, porque subir por aquí, yo creo que la parte humana es importantísima. Esto es imposible de aplicar cualquier máquina, con lo cual solo requiere que el hombre pise la viña, que haga todos los trabajos a mano, y eso, pues lógicamente, se va a ver reflejado en el vino, ¿no? El mimo, el cariño. Estas viñas las hicieron nuestros antepasados, y esto es rendirle un culto y un homenaje a estas personas que dejaron su vida construyendo bancales, que hoy sería totalmente imposible hacer un viñedo como este. Mira qué bonita es. Hasta arriba de todo, es una hectárea y algo de viñedo. Esta es la viña, tienes que grabarla. Este trocito hasta aquel camino es la viña que encendió la mecha de Algueira. El día que yo vine de luna de miel con Ana, recién casados, nos trajo mi suegro hasta aquí, una carretera infernal, y nos dijo, tenemos una viña ahí que... Tenemos una viña ahí que puede haber alguna uva y tal, bueno, lleva abandonada. Y este trocito fue la mecha mía, donde yo me apasioné por esta zona y por la viticultura. Fíjate qué cosa más curiosa. Es un lugar que, con las Cinque Terre o lugares del mundo, las viticulturas de montaña siempre son, cuando menos dice el bueno de, se llama viticulturas dramáticas, ¿no? Todo de pradería, ahí estaban vacas comiendo aquí cuando yo empecé a recuperar Cortezada. Bueno, Cortezada, como ves, la historia es interesante recuperar cosas como esta, ¿no? Estuvo a punto de quedar totalmente abandonada. Hoy el bosque lo hubiera cubierto con árboles que tirarían, derrumbarían los bancales, y tuve la suerte de hace ahora como 20 años empezar a recuperar esto, que era el momento ideal. Si dejamos pasar unos años ya no hubiera sido factible. Pues yo, bueno, mi padre empezó en el mundo del vino cuando yo era ya muy joven, entonces, bueno, me acuerdo de las primeras viñas, cuando veníamos aquí a Mandi, a la zona de Carballo Cobo, y siendo muy pequeñito. Y bueno, fue poco a poco, el proceso siempre de crecimiento de Alguera fue muy despacito, fuimos haciendo las cosas mi padre muy bien y con mucha calma y con mucha cabeza. Entonces había medio tiempo a asimilarlo todo muy bien y a digerir todo lo que estaba haciendo mi padre. Es verdad que el vino es un sector que a un niño le engancha poco, porque el vino cuando vas creciendo es cuando lo vas entendiendo, no puedes beber, en teoría, hasta los 18 años. Entonces hasta los 18 años oficialmente no podía empezar a entender este mundo. Por eso, bueno, el vino te va entrando despacito, es verdad que veas viendo lo que hace tu padre, vas viendo toda la pasión que le está metiendo al proyecto, mi madre se incorporó después, que también ayudó más a creer en todo esto. Entonces, nada, yo tuve una vocación musical que me llevó a salir de aquí, irme a Madrid, irme a Londres y estar allí unos cuantos años, pero bueno, siempre tienes la sensación de que estás dejando algo atrás, que tampoco quieres dejarlo del todo.
Entonces nunca llegué a irme, a lo mejor estaba viendo fuera, pero mentalmente nunca llegué a irme del todo. Y bueno, hasta que llegué un día que me apetecía, vi como que era el momento de volver y con 30 años yo y mi mujer, Malin, vinimos hace ya casi 10 años y nada, hasta hoy una decisión bonita, estoy muy contento de haberla tomado, con los retos y las dificultades que tiene un proyecto como este y trabajar en familia, que es muy bonito, pero a la vez también es bastante complejo, siempre encontrar bien cada uno sus huecos, pero bien, la verdad que el proyecto está en un momento fantástico, tengo una hija que ojalá en el futuro podamos hablar de otro relevo generacional si ella quiere. Que nosotros hasta ahora tuvimos que construir y el Mosela y estas zonas ya se heredaron. ¿Me entienden? Nosotros tuvimos que empezar de cero. Algueira empezamos de cero y ahora estamos en el momento más dulce, que es lo que le voy a decir un poco, porque ahora sí que tenemos ya todos los parcelarios, las variedades que queríamos, todo eso, ¿no? Lo que necesita la zona es, en términos generales, creer más en el lugar que están. Esto es muy importante, identificarse mucho con el viñedo, identificarse mucho con las variedades autóctonas, es lo que nos va a dar la diferenciación, y tenemos grandísimos terroirs. Hay grandes viñas en las cuales hasta la fecha le predominó más la cantidad de uva que la calidad de uva para hacer el gran vino. Venimos de una época donde todo era necesario porque todo se vendía y era vino joven, pero había que dar el salto a los parcelarios, el salto a las variedades autóctonas, a la identidad, sacrificar esas producciones en pro de un vinos de altísima gama, de mucha expresión. Y bueno, nosotros lo que hicimos durante todos estos años fue construir esto. Algueira ahora estamos en el momento más dulce. Después de 30, casi 40 años, tenemos nuestro proyecto full, es decir, tenemos los blancos que necesitamos, tenemos las parcelas que necesitamos de tinto, de blanco, y sobre todo lo que tenemos es que seguir ahondando en la construcción de ese vino, que cada vez lógicamente serán vinos con mucha mayor identidad y mucho más paisaje, más lugar, más terroir, y bueno, esto, la diferenciación es importantísima y eso nos está abriendo las puertas, lógicamente, pero hay que hacer grandes vinos. Los grandes vinos pasan por rendimientos muy bajos y sobre todo por interpretar bien y ser un poco valiente, y las variedades respetarlas. Si una variedad no tiene color como el merenzao, pero tiene una identidad bestial, no tienes por qué ponerle garnacha al lado, no tienes que buscar hacer un vino que te guste a ti. Los vinos que hay que hacer son los vinos que impresionen al mundo, porque el mundo no necesita más vinos, solo necesita vinos que impresionen, que realmente emocionen, y vinos que tengan cabida en un mundo tan atomizado de vino. Pensar este paisaje, Fernando? O sea, ¿lo ves todos los días? Bueno, pues yo aquí veo a lo mejor lo que no ve la gente que le tocó vivir mucho más tarde. Yo vi esto todo abandonado, esto era como aquel monte, mira, como aquel monte de allí prácticamente. Y, y para mí lo más importante aquí no es el vino, es haber recuperado la historia y sobre todo darle vida a los pueblos como se hizo. Y lo más importante, que terminó la emigración. Si tú quieres, ya no tienes que emigrar. Mira, Fabio y su familia retornó al lugar donde sus bisabuelos se tuvieron que ir, para América. Y esto es lo que veo yo aquí. Yo veo más cosas porque al final pasé tantas horas aquí que yo creo que me convertí en una especie de locutor de este lugar. Yo tengo la necesidad de gritar a los cuatro vientos que esto es uno de los sitios que parecía que el hombre no iba a ser capaz, no de dominarlo, pero sí de recuperarlo, porque dominar esto es muy complicado. La naturaleza aquí es compleja, es sabia, y el hombre no es capaz de domesticar estos paisajes tan complicados. Entonces comprenderás que mi mayor sentimiento es el haber recuperado la historia y haber hecho algo por un lugar que estaba perdido. Y eso es misión cumplida.